Con muchos campos inundados debido a las condiciones climáticas de enero y febrero, lo que se espera también para marzo y abril, nos anticipamos a entrevistar al ingeniero agrónomo Sebastián Gambaudo, un ex INTA y ex profesor de suelo de la Facultad de Ciencias Agrarias en Esperanza, provincia de Santa Fe, que por su experiencia y claridad de conceptos, a él le preguntamos qué se hace con estos campos, qué pasa con la fertilidad del suelo. El hecho de haber estado inundado nos cambia radicalmente la fertilidad de los suelos, fertilidad actual, básicamente por el hecho de que han estado durante mucho tiempo sin la entrada de aire al suelo. El oxígeno es fundamental para los procesos de mineralización de la materia orgánica y de la actividad biológica que tienen los suelos. Siempre hemos hablado en otros programas de que el suelo es vivo, y decíamos que es vivo precisamente por los microorganismos que están en el suelo, que son los encargados de generar cosas buenas para los cultivos. Cuando hablamos de fertilidad actual es el resultado básicamente de la actividad de los microorganismos del suelo. Estos microorganismos necesitan del aire para vivir y en estos procesos han muerto. Entonces nosotros tenemos que dar ahora, cuando se retira el agua, eso se tiene que volver a regenerar. Si en un organismo pasa algo en nuestro estómago tenemos microorganismos que son los que nos ayudan, descomponen la comida, etcétera, etcétera. Si por X motivo nosotros tenemos una destrucción de flora microbiana, los médicos se preocupan mucho para recuperar esa flora microbiana, porque saben que el organismo lo necesita. En el suelo pasa lo mismo. Entonces nosotros tenemos que darle a ese suelo la oportunidad de que vuelva a recuperar esa flora microbiana. Y al haber estado tanto tiempo inundado, nosotros lo que hemos logrado es que se haya compactado ese suelo, que haya muerto esa flora microbiana, entonces tenemos que dar tiempo a eso que vuelva a surgir otra vez. Entonces, si yo estoy urgido de sembrar un cultivo, lo voy a sembrar en un ambiente donde la fertilidad es baja. ¿Por qué? Porque han desaparecido o se han lavado en profundidad dos elementos, dos por decirlo más importante, como el nitrógeno y el azufre, que se mueven con el agua, entonces se me han ido abajo. Entonces tengo que esperar que vuelvan arriba. O en ese momento que yo voy a sembrar el cultivo es como que estuviéramos saliendo de un barbecho muy corto. No le dimos tiempo al suelo que me dé la fertilidad natural. Entonces tengo que fertilizar. Ahí sí o sí necesitaría fertilizar. Y también, aunque parezca mentira, a veces uno recomienda el laboreo de los suelos. Nosotros hemos tenido suelos que han estado que se pueden haber compactado solo por el agua, por el peso de esa agua que estuvo arriba. Pero también si hubo animales, esos animales han dejado huellas muy profundas, ¿sí? El caso de los tambos, que hemos estado pisoteando los potreros, entonces se ha perdido los cultivos y nos encontramos con un suelo que está con muchas huellas de animal. El animal cuando trabaja así se entierran las patas, patina esa pata, y eso produce una compactación muy grande, que la única forma que tenemos de hacer es laboreándolo el suelo. Entonces, moviendo ese suelo, nosotros vamos a airear ese suelo, vamos a hacer otra vez que entre ese oxígeno, ese aire al suelo, y ese aire al suelo empieza otra vez a recuperar esa actividad microbiana, a favorecernos la mineralización de la materia orgánica, a generarnos ese nitrógeno y ese azufre que se había perdido para el cultivo. Por eso le digo, eso va a llevar un tiempo. Nos va a llevar un periodo de meses a lo mejor para volver. Y muchas veces decimos, pero yo estoy con el sistema de siembra directa y demás. Bueno, si uno hace la observación y ve que el suelo está realmente compactado, pues repito, el agua tiene su peso. Y hemos tenido una capa importante de agua durante mucho tiempo. Entonces, el profesional, cuando llamemos al ingeniero, va a hacer la observación del lote. Nosotros llamamos una pequeña trincherita, si abrimos un poquito el suelo, ¿no? 2 metros de ancho por 30 centímetros, 40 centímetros de profundidad, y ahí vamos a ver cómo está ese perfil. Si realmente yo lo tengo muy apretado, el sistema radicular lo puede romper a eso. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. La planta que vamos a poner, ¿tiene la posibilidad de esa radícula, que es algo débil, que no tiene mucha fuerza, y que para realmente crecer va a tener que tener una cierta humedad? Si el suelo en determinado momento se nos pone seco, le ofrece mucha resistencia, porque está muy apretado. Entonces nosotros tenemos medido que
Una planta tiene una fuerza, a ver, si lo lleváramos a kilos diríamos que tiene una fuerza máxima que puede hacer una raíz, son 20 kilos por centímetro cuadrado. Pero un suelo compactado me puede ofrecer muchísimo más, 60 kilos de resistencia. Entonces, ¿cómo hace esa raíz para pasar? No puede, no tiene fuerza. Entonces tiene que esperar que se humedezca otra vez el suelo para poder pasar. Entonces, si nosotros vemos que estamos en esa situación de muy compactado, muy apretado, el suelo muy duro, no dudemos en usar un tipo de maquinaria para romper. Tenemos maquinaria de labranza vertical, que la podríamos usar, y si bien me genera una remoción, pensando en un sistema de un productor que está, digamos, no, yo estoy con un sistema de siembra directa, no remuevo, bueno, estamos en una condición extrema. Entonces lo que tenemos que pensar es eso. Hay que hacer un buen diagnóstico, es decir, ¿tiene la raíz del cultivo que yo hace posibilidades de crecer? No nos olvidemos que estamos hablando del suelo en sus primeros 30 centímetros, una maceta. ¿Tengo yo el suelo de esa maceta en condiciones para que el sistema radicular pase 30 centímetros más? Entonces, si yo lo veo, me dice el profesional, sí, está lindo, va a pasar, no hay ningún problema, seguimos. Ahora, es muy probable que, ya les vuelvo a repetir, que con esta agua arriba hemos tenido una compactación, ¿no?, que se ha formado, entonces en la que debemos tomar en cuenta. Porque si yo voy a sembrar y voy a poner fertilizante, sí, le voy a dar de comer lo que el suelo no me da porque está muy apretado. Pero después esa raíz tiene que salir a defenderse sola. Y si yo quiero que realmente tenga un buen cultivo, yo necesito tener un buen sistema radicular. El sistema radicular no solamente significa ir a buscar los nutrientes, sino significa tener un buen anclaje. Si yo tengo una planta con un sistema radicular muy superficial, el primer viento fuerte que venga me lo va a tumbar. ¿Sí? Lo vamos a ver más en cultivos como girasol, como maíz, ¿sí?, que son de mayor altura, que a lo mejor no un trigo. Pero tenemos que, repito, hacer esa evaluación, ese diagnóstico de ver cómo está esa maceta. Si no está muy apretada, y si está apretada, recurrir a las herramientas de corte vertical, que la podemos pasar, después cruzarlas, y demás, cosa de romper un poco, de darle posibilidades a que esa raíz encuentre esa grieta, ¿sí? Entonces después, cuando se vaya generando un buen sistema radicular, empezamos a recuperar otra vez esa estructura del suelo. ¿Cómo sigue el productor en esos campos que estuvieron inundados? De acuerdo a la época del año, nosotros ya tenemos que estar pensando en un sistema agrícola, estar pensando en un cultivo invernal. Lo que hemos visto que ha crecido, por suerte, nuevamente mucho, es el trigo, pero tenemos alternativas como cebada en algunos lugares, se ha hecho cebada cervecera, y entonces estaríamos en el momento justo de decir, bueno, levanto esa soja o perdí una soja y me quedó lote en barbecho. Es ir viendo esto que estábamos hablando antes del diagnóstico fundamental. En este caso siempre hablábamos de sacar la muestra de suelo para ver el análisis químico y en función de ello la dosis de fertilizante usar. Este año le vamos a agregar que hagan ese perfil cultural, que observen cómo está el lote, cómo está la estructura, cómo ha quedado apretado ese suelo, cuán apretado ha quedado. Entonces, en función de eso, sí, después pensar en la parte mecánica y después, por supuesto, la parte química, como que más de una vez hemos hablado, de ya estar pensando en función del rendimiento, cosa de decir, bueno, le voy a poner al cultivo lo que ese cultivo va a reclamar del suelo y de esa manera yo trabajo conservando mi suelo, ¿no? Conservo mi fertilidad. Y si estoy en un planteo ganadero, bueno, lo que se viene para nosotros es ahora la época de siembra de alfalfa. Y bueno, más que nunca acá hay que ver la parte de suelo, porque alfalfa en sus comienzos es una hermosa planta, pero su sistema radicular es muy débil, muy chico, y entonces tenemos que crear lo que llamábamos años atrás la famosa cama de siembra, que era... Normalmente llevaba muchas labores preparar un suelo para una siembra de alfalfa. Hoy con el sistema de siembra directa hemos bajado muchísimo, eso es el tema, pero pensar un poco lo que yo les decía antes de cómo está ese suelo, porque a lo mejor requiere de una labranza vertical previo a la siembra, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de encalado? ¿Hará falta realizar encalado después de semejante cantidad de agua? Sí, habría que mirarlo también, es muy cierto, porque calcio y magnesio son los elementos que estamos agregando cuando hablamos de encalado, son dos nutrientes que se mueven bastante con el agua.
menos que el nitrógeno, menos que el azufre, pero un 70% de ellos se mueve y es muy probable que en los horizontes superficiales nos encontremos con valores bajos en este momento, el momento de la siembra. Entonces, en el diagnóstico químico siempre nos ha hablado de decir, bueno, hagamos un análisis completo, hagamos no solamente el nitrógeno y el azufre, hagamos todo, ya que llevamos la muestra al laboratorio, hagamos todo para que el profesional tenga, digamos, el panorama completo. Y en este caso los cationes, calcio, magnesio, habría que estar mirándolos, sí.